Queridos hermanos, hoy reiniciamos nuestro rinconcito en donde siempre está oliendo a santidad. Este programa que hemos hecho suyo y mío el año pasado y que por vacaciones y por otras inconveniencias hemos venido postergando su reanudación. Pero como siempre es tiempo de volver, aquí estamos. Como dice el dicho, no hay tiento que no se corte. Así que entonces estamos de nuevo. Esperemos que con mejores ánimos, que con mayor interés, para hablar de esto que se ha convertido para mí en una especie de deseo muy profundo. No le voy a decir una obsesión, porque sí es cierto que caminar en pasos de santidad es una cuestión personal, pero sí arrimarle muchos ejemplos de vida de nuestros santos, hermosos seres que han pasado por este mundo creyéndole al Señor. Y eso es básico para que caminemos en pasos de santidad. Si yo le creo al Señor y adhiero a su plan y camino de su mano, seguramente todos los días voy a hacer pasitos de santidad. Y el Señor se va a ir convenciendo de que quiero realmente seguirlo y ser su discípulo, y me va a ir llenando de aquellas capacidades, de aquellos dotes, de aquellos dones que tenían nuestros santos. Esto es hermoso. Es para entusiasmarse. Y si aparte de eso usted piensa que el premio final es llegar al cielo, es lo máximo que podemos pretender. Hoy, al reiniciar nuestro programa, vamos a hablar de San Francisco Solano. San Francisco Solano, este hombre que fue llamado el taumaturgo de América por la cantidad impresionante de milagros que hizo cuando anduvo por estas tierras americanas, sudamericanas. San Francisco Solano. Y a mí me gusta decir también San Francisco Sánchez Solano, porque me da la idea de que es como un tatarabuelo mío lejano, cosa que no me consta ni mucho menos, pero bueno, alabarse no cuesta nada, ¿no? Y si fuese así, ojalá algún gestito, algunas ganas, alguna forma de ver la vida y de caminar de este santo me haya dejado como herencia, para caminar con más alegría y con más confianza, despojado de las cosas de este mundo. Bueno, creo que para introducción ya está demasiado, ¿no? Así que vamos a ir con la historia de este santo querido nuestro que estuvo en La Rioja, en su época. De ahí, desde su estadía, ha surgido en La Rioja la fiesta del Tincunaco. No sé si lo sabía, pero si no lo sabía, ya lo sabe, y dentro de un ratito nomás se lo voy a ir ampliando. Bueno, este San Francisco nuestro, San Francisco Solano, vamos a empezar con Francisco Solano nomás, aunque seguramente se nos va a escapar un San por ahí porque ya estamos muy acostumbrados. Este Francisco Solano nuestro, Fray Francisco Solano, era un sacerdote misionero y, como el fray lo indica, era franciscano. Nació en Montilla. ¿Dónde queda Montilla? En Córdoba. Pero no la Córdoba aquí, esta Córdoba nuestra, sino la Córdoba española. En el año 1549 y murió en Lima, Perú, el 14 de julio del año 1610. Es patrono, entre otras, de las ciudades de Lima, de La Habana, de Panamá, de Cartagena de Indias, de La Plata, de Ayacucho, de Santiago de Chile y también de Montilla, su ciudad natal. Es también el santo patrono del folclore argentino, de los terremotos, de la Unión de Misioneros Franciscanos, de navegantes, de toreros y de muchas cosas más. ¿Cuándo celebramos a Francisco Solano en la Argentina? El 24 de julio. Y en La Rioja, o sea, en esta provincia nuestra, cada 3
cada tercer domingo de agosto se peregrina con el santo hasta las Padercitas. Se lo representa a Francisco Solano sosteniendo un violín en una mano y alzando la cruz con la otra. Es el santo de la música y de la alegría. ¿Por qué? Porque solía cantar y bailar ayudado de un pequeño rabel de 2 cuerdas que tocaba con un arco. Y este rabel, que es un antecesor del violín. Con este violincito rústico, nuestro querido santo tocaba y animaba todos los lugares en donde se encontraba. El santo de la alegría. Ojalá nosotros también tuviésemos un poquito de esa alegría que es menester en estos días y en nuestra vida. ¿Quién no quiere andar con una sonrisa? ¿No? Aparte de eso se dice que la alegría es la cara de los cristianos, de los católicos, y a veces no se nos nota. Bueno, este violincito le sirvió para entonar salmos, para entonar himnos y los cantos a la Virgen, y en especial para evangelizar a los pueblos aborígenes. Fue ordenado sacerdote a los 27 años y con 39 años ya vino a América, a las comunidades virreinales de estos lugares. Por aquellos tiempos venirse a América era venirse para siempre. El viaje de nuestro querido fray duró 2 años, hasta que llegó a Tucumán, el Tucumán argentino. Recorrió a pie distancias de más de 3.000 kilómetros, con incontables peligros y sufrimientos. Tuvo una gran facilidad para aprender las lenguas nativas. Dominó el guaraní, el quichua y también el tonocoté. ¿Quiénes hablaban el tonocoté? Los indios de Santiago del Estero, los aborígenes de Santiago del Estero. Fueron incontables los milagros y prodigios que se le atribuyen. Por ejemplo, en España, a un niño enfermo de lepra le lamió las llagas y al día siguiente el chiquito estaba curado. Fíjese el gesto. Lamerle la lengua a las llagas de la lepra, que usted sabe que la lepra es una enfermedad muy contagiosa. Sin embargo, será la fe, ¿no? En otra ocasión, conmovido por la tristeza de una madre ante su niño muerto, oró a Dios pidiéndole que le devolviera la vida. ¿Y qué le parece que pasó? El niño resucitó. En Trancas, una ciudad de Tucumán, cuando el pueblo originario, es decir, cuando los aborígenes de la zona comenzaban a abandonar esas tierras, por una larga sequía, el padre Francisco Solano clavó su bastón en la tierra e hizo brotar agua. Y el manantial, que se conoce como el Pozo del Pescado, nunca se secó y hoy se considera que sus aguas son milagrosas. En otra ocasión, Fray Francisco Solano volvió de Tucumán con una tropa de carros cargados de madera para hacer una iglesia en Santiago del Estero. La tropa se detuvo al borde del río porque bajaba muy crecido y arrastraba árboles y grandes piedras. Aseguraban los carreteros que el paso del río allí en esa zona donde estaban parados era muy hondo. Entonces se desataron los bueyes, mientras todos tomaban un descansito, Fray Francisco apartado oraba. Al rato ordenó uncir los bueyes y continuar el viaje. Todos lo miraron con asombro, pero obedecieron. El padre Solano entonces montó en su mulita y encabezó la marcha. Al entrar al río, levantó el cordón de su hábito y el caudal de agua se abrió dejándolos pasar. Como el santo con su gracejo andaluz dijera en tono de broma, ahí tenéis al río hondo, digo yo que así se hablaba, ¿no? Ahí tenéis. Desde entonces esa parte del río se llamó Río Hondo. Y a la ciudad que creció después a su orilla también, Río Hondo. Hoy le conocemos como Termas de Río Hondo. Se dice también que en esa ocasión, y cuando estaban queriendo cruzar el río, y como no tenían qué comer, el padre Solano se puso a pescar
y sacó tal cantidad de peces que alcanzó para todos. En San Miguel de Tucumán, otra cosa extraña, rara. Bueno, para los santos no son raras estas cosas. En San Miguel de Tucumán calmó a un toro bravo que se había escapado de un corral en donde los estaban toreando. El toro terminó por arrodillarse y lamerle las manos a Fray Francisco y se dejó conducir de regreso a su corral. Era un toro muy malo porque había venido corneando mulas, perros, todo lo que se encontraba por su paso. Hasta que apareció Francisco porque le habían avisado y se rindió mansito este toro malo. Más milagros predijo terremotos. Dicen que el capitán Cristóbal Barba de Alvarado da testimonio de que viajando en funciones de teniente del gobernador con el padre Solano, una importante comitiva de españoles e indios vinieron a encontrarse en peligro por falta de agua. El fraile les dijo: capitán, caben acá. Al punto lo puso por obra el capitán, cavó en la parte en la que dijo el padre Solano, y salió un golpe de agua con la cual todos bebieron, los presentes y los animales que traían. Pero no fue la única vez que hizo esto. O sea que ya en su catálogo de milagros figuraban estos milagros también, para repetirlos todas las veces que haga falta. Uno no puede dejar de sorprenderse, hermano, con esta capacidad de hacer cosas extraordinarias, ¿no? ¡Qué poder, qué fe en el Señor! Y el Señor presto a cumplir los pedidos de Francisco Solano. Ojalá nosotros pudiésemos hacer siquiera un milagrito. Ojalá, hermano, no perdamos las esperanzas. Si seguimos caminando, como ya va a ir más adelante, como Francisco Solano, seguramente lo vamos a lograr. En Santiago del Estero se dice que se guarda una cuerda de aquel Ravel, el violinista este primigenio, primitivo, ¿no? Que les hace muchos milagros, sobre todo a las señoras, para tener un buen parto. Esto viene a ser una especie de reliquia. Que aunque no esté el santo, las reliquias, ustedes saben que muchas veces invocando al santo y tocando la reliquia, los santos obran esos milagros para todos nosotros. Esta cuerdita también. Aquí en La Rioja, dicen que hubo una época que sufría una gran plaga de langosta, que se estaban comiendo el trigal. Entonces buscaron al padre Solano para que bendijera los campos y alejara a estos bicharracos dañinos. Fray Francisco vino, bendijo y las langostas se fueron. Acá en La Rioja también salvó a la ciudad cuando miles de diaguitas conducidos por 45 caciques que estaban cansados de los abusos de los españoles que estaban cometiendo contra ellos, se dispusieron a atacar y a destruir la ciudad. El padre Francisco les salió al encuentro para hablarles. Estos depusieron su actitud al escuchar sus palabras y muchos solicitaron ser bautizados, pero con la condición de no tener como autoridad a ningún alcalde español. Francisco Solano propuso que la autoridad máxima del lugar fuera la imagen del niñito Jesús alcalde. Todos aceptaron y se hizo la paz. Este hecho precioso dio origen también a esta fiesta preciosa que yo decía hace un ratito nada más, que se llama Tincunaco, y que es una de las más importantes que se celebra en La Rioja el 31 de diciembre de cada año. Cuando estuvo en Lima, se destaca también, estamos hablando de los milagros, hermano, ¿no? Hemos empezado con los milagros como para que usted se vaya entusiasmando y pueda decir, qué bárbaro este tipo, yo también puedo. Por supuesto que sí.
Por supuesto que sí. Falta tener la fe de Francisco y ahí tenemos lo básico. Entonces decía que cuando estuvo en Lima pronunció un sermón muy destacado en la Plaza Mayor. Este es el famoso sermón de Lima del 21 de diciembre de 1604. Conmovió tanto a toda la población que tuvieron que abrir esa noche todas las iglesias para atender las necesidades de oración y penitencia de los habitantes. ¿Cuánta falta nos haría en estos tiempos, hermano? Uno de esos sermones, ¿no? Para que volvamos a las corridas a las iglesias para confesarnos, para hacer penitencia, para orar. A tal punto que las iglesias tengan que abrirse de noche y permanecer abiertas por esta necesidad de la gente. Hoy estamos necesitando, ojalá Francisco Solano mandara un envío anímico para todos nosotros por medio de un sermón de estas características, para que empecemos a pensar en las cosas de Dios y a sentir también esto que se dice a veces el santo temor de Dios, que no es el temor a que el Señor nos va a castigar, sino el temor a ofendernos. Y entonces correr a las capillas para tratar de recomponer nuestras vidas. Bueno, dice la crónica que fue el más grande testimonio de conversiones que se haya visto en Perú. Y tanto alboroto causó ese sermón que la Inquisición examinó en teología el contenido de dicho sermón, pero que no encontró ninguna herejía. Usted sabe que la Inquisición era como un estamento, como una institución, que precisamente controlaba este tipo de cosas para que no haya herejías. Y entonces, ¿qué sería? Envidia. Fueron a estudiarlo de pie a cabeza al sermón para ver si había algo que iba en contra de la fe cristiana. Por supuesto que no había nada, porque San Francisco Solano se había inspirado una noche preguntándole al Señor sobre qué cuestión, sobre qué tema quería que hablara. A su entierro acudió casi toda la población de Lima y la gente se disputaba sus ropas, sus cabellos y todas las cosas que pertenecían a Francisco Solano para llevarlas como recuerdo. Fíjese, tanto fue así que hubo que ponerle hasta un quinto hábito porque todos querían tener una reliquia por el amor y la devoción que le tenían. Sin embargo, el atropello, hermanos, romperle los hábitos al santo para llevarse una reliquia, me parece hasta irreverente. Pero bueno, así cuentan las crónicas y yo así se las estoy diciendo a ustedes también. No se podía dejar ni por un minuto el cuerpo sin el cuidado de la guardia del virrey porque la gente le sacaba siempre algo del cuerpo. Se lo enterró a Francisco Solano en medio de la capilla mayor, debajo del altar mayor de la Catedral de Lima. Fue beatificado en el año 1674 y canonizado en el año 1726. Ahora le voy a dar algunos datitos de la familia de Francisco. Francisco era de una familia acomodada. Fue hijo de Mateo Sánchez Solano. Yo que no le mentí, que era Sánchez también, Francisco, pariente mío. Alcalde de Montilla era don Mateo Sánchez. Y su mamá era Ana Jiménez y era conocida como la Hidalga. Tuvo dos hermanos mayores, Diego e Inés. No se sabe exactamente cuándo nació Francisco. Lo que sí se sabe es que fue bautizado el 10 de marzo de 1549. En aquellos años, en aquellas épocas, se bautizaban a los niños a los pocos días de nacidos. Por eso algunos creen que el 5 de marzo fue cuando vino al mundo. Creció en un hogar cristiano.
Fue un chico despierto, inteligente, y en su infancia ya le daba limosna a los pobres y a los chicos pobres del barrio también. Desde niño tuvo el don de pacificar a la gente y una profunda vocación misionera. Ya se iba perfilando las características de este francisquita. Comenzó su educación con los jesuitas de su pueblo y luego fue con los jesuitas de Córdoba, España. A los 20 años entró en la orden de San Francisco. Fue nombrado vicario del coro, es decir, encargado de dirigir el coro y los rezos, y así iba desarrollando sus dotes naturales para la música y el canto. También predicó en Sevilla y fue confesor y se ordenó sacerdote en 1576 cuando tenía 27 años. Un hombre joven. Don Mateo, su papá, murió el 24 de septiembre de 1579 y Fray Francisco Solano vuelve a Montilla, donde visita a su mamá que estaba ciega. Permanece allí 2 años, realizando ya, escuche, curaciones inexplicables que dieron comienzo a su fama de milagrero. Después estuvo en varios lugares como maestro de novicios y coristas, guardián y vicario, como maestro de novicios. En el convento de San Luis del Real de la Subía iba a predicar a las cárceles y visitar enfermos del hospital de San Juan de Dios. Una tarea grande, importante. Este joven muchacho, sacerdote ya. Estando en ese convento, tuvo noticias de que el rey Felipe II había autorizado a Fray Baltasar Navarro, comisario de la orden franciscana, para llevar 12 frailes a las regiones de Tucumán y Paraguay. Es decir, para traer misioneros a estos lugares. Y Francisco pidió y consiguió una licencia para venirse de misionero. La flota partió de Cádiz el 13 de marzo y estaba compuesta por 36 navíos, a bordo de las cuales iban unos 300 soldados y unos 70 misioneros, entre franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios y jesuitas. La nave en la que viajó Francisco se llamaba Santa Catalina. La primera escala en tierras americanas fue en la isla Dominica. Después partieron hacia el puerto panameño llamado Nombre de Dios. Y en la ciudad de Panamá, Francisco Solano permaneció 3 o 4 meses en el convento de los franciscanos antes de salir hacia Perú. En el viaje de Panamá a Perú, el barco encalló frente a la isla Gorgona. Ahí pasaron muchas penurias y no les quedaba otra cosa que alimentarse de cangrejos, de peces y de culebras grandes. Algunos de los frutos y hierbas eran venenosos, pero como no sabían, le causaron la muerte a más de un náufrago. Francisco Solano predicó esa Navidad prometiendo que pronto llegaría el ansiado socorro. Y así fue. Llegó un barco de salvamento que los condujo hasta el puerto peruano. Ese puerto se llamaba Paita y desde ahí viajaron por el interior del continente a Lima, capital del virreinato del río Perú. ¿Qué dije? Capital del virreinato del Perú. Desde Lima hasta su destino en Tucumán tenía todavía que recorrer unos 3.000 kilómetros. Acuérdense que en esos tiempos no había carrozas, no había carretas, no habían bicicletas. La mayor y la mejor manera de trasladarse era caminando, o en algún burro o en alguna mula. Así que el pobre Francisco, bueno, no sé si pobre, estaría gozoso de haber venido a estos pagos, así que animosamente se preparaba para caminar esos 3.000 kilómetros. Un cronista relata que cuando repuso la fuerza Francisco Solano, reinició el camino a pie desde Lima hasta Tucumán, siguiendo el camino que habían hecho los incas.
por el cerro hasta Jauja. Ahí permaneció un tiempo para descansar y aclimatarse. Después siguió por Ayacucho, Cusco, Copacabana, La Paz, Potosí, Humahuaca, ya estamos en Argentina, Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán, Esteco y por fin Santiago del Estero. Fíjense, hermanos, si por allí habían pasado los conquistadores en busca del dorado y del rico cerro de plata de Potosí, ¿les parece que nuestros misioneros, animosos discípulos de Cristo, no iban a querer hacer ese mismo camino, pero para conquistar almas para el Señor? Obviamente no. Así que hicieron todo ese sacrificio con ese fin. Fíjense, un regalo precioso que el Señor nos hizo de la mano de nuestros misioneros que llegaron aquí para propagar, para implantar la religión católica cristiana. El jefe de la expedición franciscana, que era el fray Baltasar Navarro, del cual ya le hablé hace un ratito, le informó por carta al rey que habían llegado a Tucumán. Francisco tenía 41 años y le decía: el 15 de noviembre del año 1590 llegué a esta gobernación de Tucumán con 8 religiosos de la orden de mi padre San Francisco. De los 11 que su majestad me mandó traer a dicha gobernación, 2 murieron en Panamá y 1 se ahogó en un naufragio que padecimos. En todo aquel intenso territorio solo había 5 ciudades: Santiago del Estero, Córdoba de la Nueva Andalucía, San Miguel de Tucumán, Nuestra Señora de Talavera del Esteco y Lerma en Salta. 5 ciudades en esa enorme vastedad de tierra. Poco tiempo después, el 20 de mayo de 1591, se fundó la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, donde el padre Solano hizo muchos milagros. Ya le conté algunos hace un ratito, ¿cierto? 20 años después de la llegada de Fray Francisco a la zona, los franciscanos poseían conventos en Tucumán, Córdoba de la Nueva Andalucía, Santiago del Estero, La Rioja, Talavera y Salta. El que más fraile tenía de estos conventos tenía 6. Y los que menos tenían 2 o 3. Fray Francisco Solano fue nombrado custodio de la provincia de Tucumán y estaba encargado de visitar las misiones de la región. Unas distancias siderales. Las distancias entre convento y convento eran enormes. Y además tenía una barrera casi infranqueable que era la del idioma. En esta zona, que por aquellos tiempos era la provincia de Tucumán, se hablaban más de 20 lenguas distintas y muy diferentes entre sí. La mayor dificultad para todos los misioneros era el idioma. Si no hablaban el idioma de los naturales, de la gente de la región, no podían comunicarse con ellos y obviamente los frutos iban a ser magros, iban a ser pocos, no iba a haber frutos. Sin embargo, se afirma que el padre Solano, a los 6 meses de estar con los nativos, podía entender y hablar su lengua. Por esa razón, mediante su mucha caridad y sus prédicas, convertía y bautizaba a muchos naturales. ¿Cuándo no, Francisquito, no? Poniéndose a estudiar las lenguas nativas y aprendiéndolas para comunicarse con esa gente y transmitirles el Evangelio. Además, por si fallaba esto, tenía su violincito que sacaba seguramente de tanto en tanto y le cantaba alguna melodía y le bailaba alguna canción, cosa que cautivaba a estas personas. Dice, está probado que dominó el tonocoté que hablaban los aborígenes santiagueños. También le dije que hablaba el quichua y el guaraní. Y los indios lo consideraban un hechicero por su perfecto dominio de los distintos dialectos. ¡Qué bruto!, dijera alguien, ¿no? Ojalá este bruto no haya sido irrespetuoso para nuestro querido Francisco Solano.
Su obra en el Tucumán, es decir, en esta zona, en esta región, fue gigantesca y se estima que bautizó miles de indios. Prestaban especial atención a los niños, para los que había escuelas en todos los conventos. Escuche esto que es interesante. La relación de Francisco Solano con las mujeres indias era de prudencia y de distancia. Trataba de evitar de esta manera la tentación de la carne. Sabias medidas, ¿no? Teniendo en cuenta los graves escándalos que habían causado indias con algunos encomenderos y a veces hasta con algunos padres doctrineros. Cuenta Fray Diego de Córdoba y Salinas que el padre Solano ordenó que desde un trecho de 100 pasos de su celda, donde se recogía, no pudiese pasar ninguna india ni llegase a hablarle si no fuese en la iglesia, para confesarse o cosa necesaria. Y si alguno pasaba la señalización, era castigada. Se aseguraba que estas argucias, estas artimañas del enemigo, no tengan efecto en él, cortándolas de raíz, impidiendo el paso que pudiera ser tentador. Ojalá muchos de nosotros tuviésemos esta misma capacidad, esta misma advertencia, porque si bien es cierto, somos laicos, también estamos a veces proclives a estas tentaciones. Entonces, para todos nosotros que queremos caminar en paso de santidad, son todos estos consejos. De lo que hacía Francisco, para que nosotros también, si alguno nos parece que nos viene bien, lo vayamos empuñando también, haciéndolo parte también de nuestra cartera de actividades que tenemos que realizar, o de nuestras intenciones, y las pongamos en práctica. La vida de nuestro santo, de esta que le voy a seguir hablando, si Dios quiere, durante todo este año, precisamente tiene ese objeto, que cada uno nos vaya dejando alguna partecita de su personalidad y de su manera de actuar, para que nosotros la hagamos propia y también podamos caminar mejor cada día. Seguimos.